Bienvenidos al curso de Academic UX. El día de hoy continuaremos con el curso Domina Python y Django, curso completo de desarrollo backend con Flash. Aquí vamos a ingresar a nuestro usuario y vamos a empezar a aprender, ya que es necesario recalcar que es importante tener realizado ya la instalación de Python en entorno, introducción a Python junto con el control de flujo y estructuras de datos, y también al mismo tiempo hacer la respectiva tarea necesaria para control de flujo y estructura de datos. Y posteriormente que terminamos la clase de hoy de funciones y manejo de errores, también estaría lo que es la tarea para el día de hoy. Teniendo eso en cuenta, siguiendo el cronograma específico, vamos a visualizar que en este momento hablaremos sobre fundamentos de Python parte 13, en los cuales hablaremos sobre funciones, manejo de errores, y vamos a ver que las funciones son bloques de código no utilizables que realizan una tarea específica. El manejo de errores permite que tu programa maneje situaciones excepcionales sin detenerse abruptamente. En esta lección aprenderemos cómo definir y usar funciones, cómo trabajan con inputs, formatean cadenas con fstring, manipulan conjuntos, trabajan con ficheros y manejan errores con Python. Sin mucho que agregar, vamos a empezar con lo que son los inputs. Que los inputs son entradas que se seleccionan para recibir datos del usuario. Siempre la vuelve a los datos como un texto, por lo cual si queremos manipular lo que son números, tenemos que poner el link al inicio para hacer que ese dato que es como texto se convierta en número. Teniendo eso en cuenta, vamos a visualizar que si nosotros tenemos un nombre igual a input, cuando nosotros agregamos el nombre vamos a poder visualizar con la variable nombre. Ok, vamos a hacer los ejercicios de input. Si nosotros vamos aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a declarar una variable llamada con la función input para ingresar el nombre, y vamos a hacer una función input para agregarle add. Posteriormente a eso vamos a visualizar lo que es el nombre y lo que es una add por medio de una función fstring, que vamos a permitir llamarnos las variables específicas de Python. Si nosotros ejecutamos esto, ponemos el nombre, pongo mi nombre Jean-Pierre, pongo mi add 31 y vamos a hola Jean-Pierre, tienes 31 años, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros queremos visualizar los datos específicos, necesitamos agregar los datos por un input y después visualizarlos. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos type add, que es un número? En buena teoría esto nos debería lanzar a nosotros un entero, ya que estamos agregando un número, pero como vimos anteriormente, todos los inputs se van a agregar con lo que es un dato de add, con un dato de string, perdón. Entonces vemos que está string, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos aquí un int paréntesis? Ya en este momento lo estamos convirtiendo en entero, perdón. Si nosotros lo convertimos en entero, ya nosotros vamos a poder manipular en lo que son las diferentes operaciones aritméticas o lo que nosotros necesitamos realizar en su momento. Entonces esto es lo importante a la hora de definir los tipos de variables que estamos seleccionando, cómo modificarlo y cómo agregar un input. Continuando con la explicación de fundamentos de Python, vamos a ver el fstring, que es un elemento que se incluye después de la versión 3.11 de Python, si no me equivoco, en los cuales nosotros vamos a poder agregar string formateados específicos desde 3.6, perdón, que se utiliza para agregar expresiones dentro de cadenas de textos. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos una variable llamada Juan y una variable llamada edad igual a 30, cuando nosotros imprimimos y llamamos primero la función f antes de las comillas, nosotros vamos a poder usar las variables de Python llamadas por medio de llaves. Eso se utiliza también mucho en lo que es readd, que readd permite agregar por medio de llaves todo lo que son las variables del mismo, a pesar de que no está contemplado con llaves, y Python ya lo tiene incluido todo dentro del mismo código. De esa manera nosotros vamos a poder agregar funciones, vamos a poder ver f nombre, tienes add. De esa manera nosotros no tenemos que hacerlo de esta manera. Si nosotros vemos este fstring que vemos aquí, lo queremos ejecutar exactamente igual, nosotros, pero sin el fstring, tendríamos que hacer comillas, hola, coma, no, más nombre, más comillas, más add, más comillas, y todas las variables sin lo que son las
las llaves, que esto es lo que nos indica para utilizar un formato de f-string, pero si lo queremos hacer manualmente, este sería el formato correcto. Si nosotros ponemos aquí Jean-Pierre, ponemos 31, o sea, hola Jean-Pierre, y vemos que aquí lo que se genera es por medio faltan espacios. Entonces en este caso habría que agregar un espacio específico para poder determinar de que lo genere correctamente. Y vemos que ya lo tenemos visualizado de una manera correcta. Aquí faltó el espacio después, pero en términos concretos es el concepto que queremos tener. Una vez entendiendo el f-string, que es muy importante y muy utilizado en todas las tecnologías de Python para poder llamar funciones por medio de texto, lo vamos a utilizar constantemente. Luego, otra opción que vamos a utilizar son los tipos de datos, que son los conjuntos. Como dije anteriormente, los conjuntos se definen por medio de set y son colecciones desordenadas de elementos únicos y son útiles para eliminar duplicados y realizar operaciones matemáticas como la unión y la intersección de los datos. Teniendo eso en cuenta, nosotros para poder crear un conjunto basta con señalarlo con llaves y ponerle un set al inicio para convertirlo correctamente. Vamos a ver un ejemplo de lo que son los conjuntos de manera práctica. Ok, como nosotros sabemos, los conjuntos es un elemento mutable con lo cual vamos a poder modificar. Si nosotros vemos un set de una cadena específica muy extensa y nosotros queremos reducirle a un elemento único, nosotros lo que hacemos es que le ponemos un set al lado inicial y ya de esa manera él nos va a eliminar todos los elementos duplicados que tenemos en la cadena o en la lista que tenemos adentro del set. Igual pasa exactamente igual con el texto. Como vemos aquí tenemos dos veces tiamina, tenemos dos veces adenina y en el resultado solamente tenemos uno a cada lado. Entonces eso se utiliza mucho cuando hay elementos repetidos, elementos que se estén utilizando, necesitamos verificar, lo podemos visualizar correctamente sin repetidos y de manera acomodada, ¿cómo se llama? Ascendentemente. Después de esto vamos a poder visualizar que con el botón add, con la función add, vamos a poder agregar elementos dentro del conjunto. Y de esa manera vamos a ver que el conjunto es Lennon, Matt Carey, Harrison y Stan. Y vamos a agregar a vez. Y entonces de esa manera al imprimirlo nos tiene que imprimir uno a cada uno y ves al final. Porque lo estaríamos agregando. Si le ponemos agregar, vamos a ver que aquí tenemos todos y al final tenemos la opción de ves agregado correctamente. Entonces podemos garantizar y podemos dar certeza de que los sets o los conjuntos son elementos mutables. Y también vamos a poder eliminar lo que son los elementos en caso de que necesitamos eliminarlo, o podemos seleccionar, podemos usar el discard, que lo que hace es que si existe lo elimina y si no existe no hace absolutamente nada y no manda fallo, ya que si nosotros ponemos remove y el dato no existe, él nos va a mandar un fallo. Teniendo esto en cuenta lo ejecutamos y vamos a ver, después de intentar eliminar ves, aquí se ve que no se tiene y aquí vemos que cuando se intenta eliminar nuevamente ya no existe. Entonces podemos decir que el conjunto está funcionando correctamente y el concepto está un poco más claro, ¿verdad? Que la elimina duplicados de texto, elimina duplicados de números y los acomoda ascendentemente. Luego, ¿qué otra cosa podemos hacer con los sets? Nosotros vamos a poder hacer diferentes tipos de operaciones matemáticas para poder analizar lo que son las uniones, intersecciones y las diferencias. Ejemplo, aquí tenemos el primer conjunto del 1 al 5 y tenemos el segundo conjunto del 4 al 8. Si nosotros vemos esto, la unión de los datos sería del 1 al 8 sin repetir el 4 ni el 5. La intersección sería los datos que se intersecan y vamos a verlo aquí en pantalla. Aquí vamos a ver que los datos que se intersecan son el 4 y el 5 que están en ambos lados y la diferencia es 1, 2, 3 que son los datos que no tenemos actualmente en el código inferior. Entonces podría decir que eso sería como la disminución del conjunto 1 menos el conjunto 2. Teniendo en cuenta y un poquito más claro el concepto sobre los conjuntos, también algo que podemos hacer es vamos a tener que realizar esta práctica que tenemos aquí, el ejercicio de repaso al conjunto que yo lo hice anteriormente, y continuar con lo que son los ficheros. ¿Qué son los ficheros? Los ficheros son un conjunto de bytes almacenados en algún dispositivo con un nombre y una cualidad específica, ya sea con
un tipo de formato .python, un punto de formato de algún tipo específico. Entonces eso es lo que hacen los ficheros. Cada fichero se identifica únicamente a través de una ruta específica que nos permite ingresar a él, que esa ruta específica es la que nosotros manejamos por medio del administrador de archivos que tenemos en pantalla, y aquí nos dice la ubicación desde el disco local C y cómo ingresar a la carpeta o el elemento específico. Entonces, teniendo en cuenta que cada fichero tiene un elemento específico, nosotros vamos a poder trabajar por medio de ficheros para abrir, leer, escribir y cerrar ficheros en caso de ser necesarios. Ok, vamos a hacer el ejercicio de ficheros para tener un concepto un poquito más claro. Ok, la función número 1 que vamos a analizar en ficheros siempre va a ser la opción de abrir el archivo o crear el archivo. ¿Por qué abrir el archivo o crear el archivo? Porque cuando nosotros utilizamos la función W del archivo, lo que va a hacer es que si existe lo va a sobreescribir y si no existe lo creará. Entonces aquí lo que vamos a ver con abrir el fichero específico .text, y W nos define la característica que vamos a hacer con este fichero para abrirlo como fichero. Si le ponemos get lo va a leer y si le ponemos a va a añadir. Ok, teniendo eso en cuenta, él nos va a crear un archivo .texto donde va a escribir el texto especificado aquí, donde dice fichero.write para escribirlo manualmente. Vamos a ejecutarlo. Mil disculpas. Y vemos que aquí actualmente se creó el archivo y podemos ver que hola, este es mi primer mensaje. Hola, este es mi primer mensaje. Estamos aprendiendo a manejar ficheros de Python, como lo vemos aquí que se mandó. Entonces podemos decir que podemos crear elementos correctamente, pero también vamos a poder modificar si no existe. Si ponemos un 2 3 aquí y lo ejecutamos, él automáticamente lo va a sobreescribir y copiar el 1 2 3 en pantalla, como lo vemos aquí. Eso es lo importante de tener en cuenta los ficheros, porque muchas veces cuando nosotros trabajamos con documentos o cuando trabajamos con datos específicos, muchas veces los usuarios quieren poder descargar los archivos, ya sea un archivo de texto, ya sea un XLSX que es de Excel, un CSV o el formato que vayamos a desear. Nosotros lo vamos a poder manipular los ficheros de acuerdo a los datos que vamos obteniendo. Ok, teniendo eso en cuenta, vamos a ver ahora cómo abrir un archivo para visualizar el contenido del fichero. Ya sabemos que para crear es W y para leer es la R. Teniendo eso en cuenta, vamos a poner with open el fichero, vamos a leerlo, y lo que vamos a hacer es .get. ¿Qué significa eso? Que vamos a visualizar el texto o el contenido del componente o el fichero que estamos visualizando. Y si vemos aquí, el contenido del fichero es hola, este es mi primer mensaje 1 2 3, y estamos aprendiendo a manejar mensajes, a manejar ficheros en Python, que es lo mismo que tenemos en el fichero .text. Entonces por medio de .get vamos a poderlo leer correctamente. La otra opción que vamos a poder tener siempre es la función de A, que es añadir datos para poder agregar más líneas específicas. Entonces de esa manera estas líneas las vamos a copiar en la parte inferior del texto correctamente. Entonces vamos a poner un Python en terminal y vamos a ver que añadimos una nueva línea y vamos a agregar una línea sobre ficheros. Y si la vemos aquí, y aquí la vemos dos adicionales. Si vemos esta opción que es aquí, es porque nosotros no estamos usando UTF-8. Entonces a la hora de crear los ficheros nos va a mandar el fallo de que la computadora está configurada en inglés y estamos mandando datos en español con la ñ. Luego, después de tener esto, vamos a poder visualizar lo que son los datos ya modificados. Entonces ya aquí vamos a poder ver todos los ficheros, y ve que aquí sí vamos a poder ver lo que son las tildes y todos los datos, porque Visual Studio Code está configurado por medio UTF-8. Entonces podemos ver los datos correctamente. Teniendo eso en cuenta, el concepto ya de los ficheros, vamos a continuar con la modularidad, que esto es la característica de un sistema que permita que sea estudiado o visto o entendido como la unión de varias partes que interactúan entre sí. Ejemplo, vamos a tener una función que vamos a ejecutar constantemente, como, no sé, añadir usuarios. Entonces ya usted sabe que añadir usuario es un input donde vamos a poner usuario, que la gente lo agregue y lo agrega una lista o un diccionario. Entonces cada vez que se ejecuta esto, vamos a ejecutar el mismo función para poderla llamar constantemente. Teniendo en cuenta un poquito lo que es la modularidad, vamos a continuar con lo que son las funciones, que es algo que nos permite la modularidad para poder llamar las funciones de acuerdo a nuestra conveniencia. Las funciones son bloques de código que se pueden utilizar y se definen usando la palabra def. Se guían del nombre de la función y paréntesis.
y dentro de los paréntesis se pueden incluir parámetros. Ok, teniendo un poco en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta que la palabra def es una variable ya declarada por el lenguaje de programación Python. Entonces una variable que no vamos a poder utilizar nosotros para nuestro uso, porque siempre que se ponga automáticamente se va a hacer la llamada a la función. Después del def vamos a poner el nombre de la función junto con paréntesis, que eso nos va a indicar, bueno, la función con el nombre say hello, paréntesis, 2 puntos. El 2 puntos significa qué va a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir un hola. Y después, cuando llamamos la función, solamente la llamamos sin la palabra declarada de def. De esa manera podemos garantizar que la función se esté llamando de manera correcta. Ok, vamos a hacer aquí vamos a ver un poquito más del concepto de lo que son las funciones. Vamos a ver que el def es la palabra reservada por medio de Python. Luego vamos a poner el nombre que nosotros deseamos ponerle a esa función. Si dentro de los paréntesis ponemos algún tipo de texto, esos serían los parámetros que necesitamos enviar para que la función se ejecute correctamente. Y luego los 2 puntos lo que indica es que ahora sí, qué es lo que vamos a ejecutar en esta función. Y siempre es necesario que tengamos una indentación o un espacio específico a la hora de cambiar, porque eso estaría dentro de lo que sería la función, por lo cual tiene que estar con un tab hacia la derecha para poder garantizar que esté en el lugar correcto. Y aquí vamos a agregar lo que es el cuerpo de la función en sí. Ok, teniendo eso en cuenta, vamos a ver un poquito lo que son una práctica en sí, después de entender los conceptos correctos. Vamos a ver qué retornar un valor. Retornar un valor significa que va a devolver un valor que nosotros queramos que la función retorne. Entonces, si nosotros ponemos que la función one es el retorno a 1 y ejecutamos la función one, ¿qué es lo que vamos a obtener a la hora de ejecutarla? Vamos a obtener un 1. ¿Por qué? Porque es el dato que estamos retornando aquí. Cuando hay funciones extensas o funciones con diferentes datos, nosotros vamos a poder retornar tanto datos de variables, vamos a retornar funciones, vamos a poder retornar diferentes datos específicos para extraerlo fuera de la función, ya que de lo contrario vamos a tener tanto variables locales como variables globales. Ahorita lo vamos a tener un poquito más en cuenta para la explicación. Ok, vamos a tener también funciones con múltiples parámetros. ¿Qué significa con múltiples parámetros? Que nosotros cuando ejecutamos la función vamos a tener parámetros internos que son los que nos van a ayudar a ejecutar la función por medio de los datos que tengamos internamente. Entonces, ejemplo, si nosotros ponemos la función sumar a, b y el retorno es a más b, entonces a la hora de ejecutar la función sumar tenemos que poner estos dos parámetros, que sería 5,3. A sería igual a 5 y b sería igual a 3. Entonces él va a retornar la suma de los dos. Y otra cosa que vamos a hacer es funciones con valores por defecto. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder agregar funciones con valores y que si el valor no se incluya, por defecto él va a incluir un dato específico. Si nosotros ponemos solamente print Ana, saludar Ana, él va a imprimir Ana como nombre y el mensaje va a poner hola. Pero si ponemos Ana y después ponemos buenos días, significa que va a imprimir el nombre Ana y el mensaje se está definiendo, entonces no va a aprovechar utilizar el valor por defecto. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a ir a lo que es la parte del código para tener un poquito más de un concepto un poco más claro. Ok, vamos a ver la primera función simple sin parámetros. ¿Qué significa? Que vamos a tener la variable def, vamos a tener el nombre de la función, los parámetros sin los paréntesis, sin ningún parámetro interno, dos puntos y dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a imprimir esto. ¿Por qué? Porque si utilizamos tres comillas en un comentario, lo mismo que si utilizamos el numeral. Por lo cual, si ejecutamos esta función, él va a hacer la función, aquí la tenemos declarando y aquí la estamos ejecutando, aquí la estamos llamando. Si nosotros no ponemos el llamado a la función, automáticamente él no se va a llamar. Entonces siempre es importante que cuando se pone una función, poner dónde se va a llamar. Y ya limpiando esto en pantalla, vamos a ejecutar esto. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en pantalla? Vamos a visualizar lo que estamos imprimiendo aquí. ¿Qué sería lo que vemos en pantalla? Ok. ¿Qué otra cosa vamos a visualizar? Vamos a entender lo que son las funciones por medio de parámetros que devuelven un valor. Ok, vamos a tener que la función sumar va a ser en el valor a, b, y eso va a ser el resultado de a más b. Vamos a retornar el resultado de la suma.
Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a poner que el número 1 es igual a 10 y el número 2 es igual a 5 por medio de variables individuales. Entonces vamos a poner que el resultado de la suma es igual a sumar, entre paréntesis, el parámetro 1 que sería A, que sería el número 1, coma, el parámetro B, que sería el número 2. De esa manera, si nosotros ejecutamos esto, vamos a poder visualizar los datos del número 1, número 2 y el resultado. Ejecutando esto vamos a poder visualizar que lo tenemos correctamente porque se están mandando correctamente los parámetros. Sin embargo, si aquí yo no pongo un 10 y no pongo una letra, esto funcionaría automáticamente no, porque son variables diferentes. Entonces es algo para tener en cuenta. Las variables siempre se suman o se ejecutan mediante las mismas variables que estamos usando. Ok. Ahora vamos a hacer con valores por defectos. Como vimos anteriormente, los parámetros, las funciones con valores por defectos es cuando mandamos un parámetro que tenemos especificado, pero si el parámetro no se manda y se ejecuta la función, que él automáticamente declara ese parámetro con un valor por defecto para que se pueda ejecutar la función específica. De esa manera, si se llama o no se llama, tenga parámetros o no tenga parámetros, se va a ejecutar correctamente. Ok, teniendo eso en cuenta, vamos a ver que primero declaramos la función por medio de la palabra clave que es def, espacio, ponemos el nombre de la función, paréntesis, ponemos el nombre de la variable, y cuando son variables con valores por defectos ponemos un igual junto con el valor específico que le estamos asignando. De esa manera nosotros vamos a poder poner que si nosotros ponemos un nombre Juan, nos va a imprimir el Juan, y si no ponemos nada, automáticamente nos va a poner solamente estudiante. Esto funciona mucho también para la hora de llamar funciones específicas, como para usuarios cuando no tienen algún tipo de dato, cuando se registre los datos específicos no están agregados. Podemos usar variables declaradas para que las personas a la hora de ingresar ya ellos tengan los datos básicos y después solamente los modifiquen a su conveniencia. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a continuar con lo que son las funciones que realizan una operación y usa otra función. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una función con otra función. Vamos a ver, si nosotros ponemos la función de calcular promedio y una lista de números, significa que vamos a poder llamar una lista para realizar la suma, y por medio del parámetro sum nosotros vamos a sumar toda la lista de los elementos que tenemos en pantalla, que esto es una variable por defecto de Python junto con len. Len significa contar los datos y sum significa sumar los datos. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a poder visualizar que el promedio de los números son aquí, que entonces que estamos viendo aquí, vamos a ver lo que son los números de la lista que estamos llamando aquí, y después el promedio lo que está haciendo es que calcula el promedio de la lista de números por medio de la suma, luego lo cuenta y luego divide la suma entre la cantidad de datos, y esto nos da el promedio. Entonces podría decir que nosotros vamos a poder realizar operaciones dentro de una función, y también vamos a poder hacer otras funciones dentro de la función que estamos ejecutando de acuerdo a nuestra necesidad. Y por último vamos a ver las funciones que utilizan calcular promedio. Ok, perdón, aquí sería hasta acá para llamar la función. Entonces, ¿qué estamos aquí? Estamos utilizando la función calcular promedio dentro de la función analizar números. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder llamar las variables globales que están fuera de la indentación a una variable interna. De esa manera, todo lo que está externamente de esta función lo vamos a poder llamar, pero lo que está dentro de esta función no lo vamos a poder llamar externamente, al menos que lo retornemos. Teniendo esto en cuenta, vamos a poder ver que a la hora de ejecutar los datos vamos a poder visualizar los números, vamos a poder visualizar los promedios, sabiendo en cuenta que son dos funciones individuales que se ejecutan una dentro de la otra. Ok, ya teniendo eso en cuenta, lo que vamos, algo muy importante y que en algún momento les mencioné, es que vamos a utilizar .string de Python para poder realizar las diferentes documentaciones.
En Python vamos a poder incluir en comentarios para explicar mejor o determinadas zonas específicas de nuestro código como para entenderlo, pero para utilizar docstring, que es una herramienta que nos facilita el código, vamos a utilizar triple comillas o vamos a hacer control shift o control shift 2 para generar la documentación del mismo. Ejemplo, si nosotros queremos hacer la documentación de esta función análisis de funciones, nosotros vamos a poner 3 comillas y vamos a poder generar el docstring, y esto automáticamente nos lista cuáles son los argumentos que tenemos aquí, que sería lista de números, y también tenemos aquí lo que es la descripción de la lista de números como para definir qué es lo que está haciendo esta función. Si nosotros agregamos aquí por medio de un control shift 2, vamos a agregar exactamente lo mismo, donde vamos a poder ver cuáles son los parámetros que se necesitan para ejecutar esa función, junto con qué dato vamos a retornar de esta función. De esa manera nosotros podemos entender a la hora de ejecutar la función, solamente al ver la función, ya decir, bueno, en resumen de esto ocupamos estos argumentos, la lista de números para retornar lo que es el promedio, entonces esta es la función que yo necesito para los análisis matemáticos más adelante. Entonces esta herramienta nos va a facilitar mucho la documentación, porque nos va a dar una guía que es lo que nosotros como desarrolladores necesitamos para poder entender una función sin agregar tanto texto. De esa manera no vamos a perder tiempo agregando documentaciones, sino solamente entendiendo la documentación que vamos generando. Ok, ya teniendo en cuenta la documentación y las funciones, lo que nos queda a nosotros por ver de la sintaxis de Python es los manejos de errores. ¿Qué significa los manejos de errores? Como sabemos, Python tiene diferentes tipos de errores específicos que se generan cuando los datos o los retornos o las impresiones no están ejecutados variando los mismos datos. Ejemplo, si dividimos un 10 entre un 0, nos va a dar un dato infinito. Entonces, por medio de Python nos va a dar un fallo. Entonces tenemos que poner una excepción de división de error de 0 para decir que cuando este fallo nos manda una impresión de esto, y evitar el fallo en pantalla y que el código no nos funcione o el programa se cancele. También algo que vamos a poder hacer es manejar múltiples excepciones. Ejemplo, si nosotros ejecutamos una función que tiene muchas posibilidades de fallo, vamos a poder poner diferentes excepciones para poder mitigar todos los fallos que puede generar y así ejecutar el código correctamente. Y aquí hay una lista específica de los códigos normales que ejecute Python y que nos tenemos que aprender a la hora de realizarlo. Igualmente, conforme van dándose cuenta y van utilizando un poco más el código o el lenguaje de programación, se van dando cuenta que ustedes ejecutan, cuando falla pone la excepción, y así sucesivamente de acuerdo a los conocimientos que usted va teniendo. Y posterior, cuando usted ya tiene un conocimiento más senior, usted ya sabe que cuando hace multiplicaciones tiene que poner algún tipo de fallos, cuando estás a input tiene que poner algún tipo de excepciones, y así sucesivamente. Y nosotros esto lo vamos a hacer por medio de un try, except, else y finally. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder ejecutar el código. Si hay un fallo, va a realizar una excepción específica para visualizar el fallo, o si no, va a ejecutar el resultado es junto con el resultado final por medio del else, o finally dice esto se ejecutará siempre. Esto significa que indiferentemente tenga fallo o no tenga fallo, él siempre nos va a ejecutar eso. Entonces eso no funciona como para llamados de atención, llamados de fallos o algún tipo de error que necesitamos visualizar. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a ver un poco lo que es la parte práctica. Si nosotros vamos aquí, que si nosotros intentamos realizar una operación que genera un fallo, al enviar un número por 0, automáticamente nos va a dar el fallo de error de 0. Entonces si nosotros quitamos esto, nosotros vamos a ver que él automáticamente nos dice no se puede dividir por 0. Pues si nosotros ponemos un 1, él automáticamente va a ejecutar la función sin ningún tipo de fallo. Entonces, ¿para qué nos funciona esto? Para nosotros poder prever los fallos que vamos a visualizar en pantalla, como lo que es el 0 division error. ¿Qué otro fallo es muy común que nos dé? El fallo de lo que son los números cuando se agregan textos. Esto es un ejemplo muy normal que yo lo puse así porque cuando nosotros ponemos un input, ¿qué recibimos nosotros cuando tenemos un input? Siempre que nosotros tenemos un input, vamos a llamar lo que es un string. El resultado que nos vamos a dar en pantalla va a ser un string, por lo cual si nosotros decimos selecciona una opción del 1 al 10 y seleccionan el 5, ese 5 va a estar en formato string.
por lo cual tenemos que hacer la conversión con un int para visualizarlo de buena manera. De lo contrario, él automáticamente nos va a mandar un fallo de que un fallo de valor, como lo vimos anteriormente. De esa manera nosotros vamos a poder tener los datos necesarios para poder agregar. Si nosotros aquí ponemos 1, 2, 3, automáticamente él no nos va a dar el fallo, porque ya vamos a poder ver que es un número en sí. Pues si ponemos letras, él no puede convertir letras a números porque nos va a dar un fallo de tipo de datos. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir con lo que es tratar de hacer un rango de un índice fuera de rango, como lo vimos con el while anteriormente. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder evitar que haga este fallo. Si tenemos una lista o tenemos algún tipo de bucle específico donde estamos iterando constantemente y a veces nos da un fallo a index error, entonces este es el fallo o la excepción que tenemos que poner para que no nos dé el fallo. Entonces de esa manera, si nosotros ejecutamos el fallo, él automáticamente nos va a decir no, hay un fallo, el índice está fuera de lo que son los datos específicos. Ok, también vamos a hacer lo mismo cuando un archivo no existe. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos W, nosotros vamos a poder garantizar de que si no existe lo crea y si existe lo sobrescribe. Pero cuando ponemos get, él automáticamente lo que va a hacer es solamente leer un archivo que ya existe. Entonces si el archivo no existe, automáticamente nos va a dar fallo. Pero si nosotros lo ponemos así por medio de la excepción, automáticamente él solamente nos va a indicar que el archivo no existe actualmente. Ok. Ok. Otro fallo que vamos a hacer nosotros es cuando hay un fallo específico nos va a dar el fallo, pero también si el fallo no sucede, entonces que nos realice esto. Entonces que vamos a hacer, bueno, intenten realizar que el número sea igual a esto, y si hay fallo, mándame un fallo aquí, y si no, ejecúteme la conversión específica. Pero si nosotros ponemos aquí ABC como teníamos en EVA o AV y lo ejecutamos, inmediatamente vamos a ver que no nos ejecute el código, sino nos ejecuta el fallo versus a lo que nos está generando anteriormente. Entonces es muy importante saber que necesitamos manejar los fallos específicos de acuerdo a la excepción que vayamos a necesitar. Por eso el conocimiento es muy importante, y como dije anteriormente, la depuración y el fallo, y nosotros siempre vamos a durar mucho más tiempo solucionando que creando. Ok, luego vamos a poder crear lo que es por medio del finally. Siempre vamos a ejecutar una parte específica. Entonces ¿qué vamos a hacer? Él va a abrir este archivo y va a crear esto, y si en algún momento me da fallo, igualmente quiera o no quiera, siempre me va a cerrar el fichero y lo va a cerrar. De esa manera no vamos a tener el archivo abierto constante, absorbiendo recursos, sino que él automáticamente, tenga fallo o no tenga fallo, siempre lo va a cerrar. Es como un elemento muy importante a la hora de crear código, ya que hay muchas veces que a pesar de que el fallo no se ejecute o el fallo no se ejecute, hay funciones que necesitamos continuar o tenemos que mandar algún mensaje de cerramos esto, este fallo está pasando, se continuará con esto, y que indiferentemente de lo que sucede con el finally, siempre lo ejecute en el try. Luego otra cosa que podemos hacer es manejar diferentes excepciones dentro del mismo excepción, como vemos aquí. Entonces aquí vamos a poner varias excepciones y que nos indica cómo es. De esa manera, si es un fallo de index, nos va a mandar el fallo de index. Si es un fallo de división de 0, nos va a mandar el fallo de división de 0, como vemos en pantalla. Aquí vemos que el fallo está primero a esto porque dice que esto está fuera de la lista, pero si lo comentamos y ejecutamos de nuevo, nos va a mandar fallo a la hora de dividir de 0 porque es lo que sigue en la línea. Ok, ya teniendo esto en cuenta, y el último fallo que vamos a ver es el manejo de errores de acuerdo a la función que se está ejecutando. Entonces si nosotros ejecutamos esto, él va a hacer la división, y como puede mandar un fallo, también puede mandar el resultado. Entonces vamos a ejecutar una función que manda el resultado y otra función que manda el fallo, como para verificar cómo se comportan. La primera impresión imprime correctamente el resultado, y la segunda impresión, como podemos ver, nos manda el fallo que tenemos nosotros en pantalla. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a poder tener que el concepto de manejo de errores está un poco más claro, y vamos a poder ver diferentes tipos de ejemplos. Algunos consejos que yo recomiendo a la hora de trabajar o a programar son
que las funciones siempre tienen que hacer una única cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que una función tenga varios conceptos o varios retornos, esto nos va a generar una posibilidad de fallo muy grande a la hora de ejecutar la función, ya que cuando tengamos un código extenso, las funciones, nosotros nos vamos a acordar de las funciones, más no al contexto interno de la función. Entonces, de esa manera, si usted tiene funciones específicas, anota un cuaderno previo a analizar lo que tenía que ser en el código, y usted solamente con ejecutar las funciones las puede ejecutar. Luego, utilizar nombres descriptivos y con significado. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros veamos el nombre, siempre tener el concepto de lo que es qué estamos haciendo ahí, qué está haciendo esa función. O sea, solamente con el nombre saben que es una suma, es una división, una multiplicación, qué es la función solamente con el nombre. Luego, no utilizan variables globales, ya que si usamos variables globales, nosotros vamos a poder, cuando las declaramos, nos va a llamar la función y automáticamente vamos a tener algún tipo de fallo. Si no, utilizan variables locales dentro de la función para evitar algún tipo de discrepancia a la hora de ejecución del código. Algo también muy importante en refactorar regularmente, que significa ejecutarlo para verificar los fallos que estamos teniendo en pantalla, ver si algún fallo se nos está yendo, no se nos está yendo, e irlo solucionando a la hora de la creación del código y no a la hora de las pruebas específicas, como para evitar que el código se nos haga muy extenso o nos lleva mucho tiempo lo que es la solución de problemas. Entonces, también otro consejo es: escribe lo que necesita ahora y no lo que piensas que podría necesitar, porque muchas veces cuando ejecutamos una función decimos, uy, qué chiva esta función, y si le pongo esto va a hacer esto, y si le pongo lo otro va a hacer lo otro, y empezamos a hacer funciones tergiversas donde no tenemos un plasmado, un objetivo general. Entonces al final lo que estamos haciendo es teniendo más confusión en el código, y como vimos anteriormente, la función debería ser solamente una única cosa. Entonces, si ya nosotros sabemos que la función va a ser una única cosa y ya sabemos que lo que vamos a hacer es ahora, lo escribimos, y no escribimos qué queremos que haga la función más adelante, sino que podemos utilizar esta función más adelante en otra función que haga lo que necesitamos. Y en los comentarios siempre explican el por qué y no el qué, porque uno no puede decir esto es una función de suma, sino decir esta suma se realiza para poder descifrar la suma de las notas de los estudiantes. No sé, algún comentario que te diga para qué estás haciendo esa función específica. Y después de esto vamos a ver los diferentes tipos de repasos y los diferentes tipos de práctica que vamos a hacer como práctica del ejercicio. Igualmente, en caso de que tengan alguna duda o no puedan resolver la tarea o tengan alguna consulta con el quiz, sepa que puedan conectarse a las clases virtuales con el profesor o pueden escribirle directamente como para que les puedan aclarar las dudas específicas. Y después de esto vamos a ver que ya esto es lo más principal de las funciones o la sintaxis de lo que es Python, de los fundamentos de Python. Por lo cual, muchas gracias y espero que hayan aprendido con nosotros, y aquí es donde comienza su futuro.